Momento de establecer un recorrido por el acontecer tecnocientífico y orbitar por el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden nuestras coordenadas en redes sociales digitales. En Facebook estamos como Atomum Telesur. En Twitter pueden contactarnos como @AtomumTelesur o si lo prefieren en mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora con nuestra nueva cuenta en Instagram, Atomum Telesur TV. Ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. En este capítulo de estreno de Atomum nos convertiremos en DJs, porque en nuestra bitácora cognitiva de la semana conoceremos sobre la composición algorítmica y su relevancia dentro de la música electrónica, tomando en cuenta que hoy en día, con el avance del software de programación musical, es posible integrar en la música el algoritmo como proceso creativo, de la misma manera a como el sampling o la síntesis fueron novedad en su momento. Si bien la música electrónica como tal se programa, acceder a la creación desde el código implica otras cuestiones que no se limitan a la evidente libertad a la hora de diseñar el aplicativo musical o la capacidad de llevar al extremo ciertos procesos y funciones, sino que ante todo la programación acerca al sonido desde otra perspectiva. Por eso lo abordaremos con muchos beats más adelante. De momento, conozcamos qué novedades forman parte de la dinámica innovadora de la semana. Los detalles enseguida. Científicos de la Universidad Agrícola y Forestal del Noroeste de China, junto con investigadores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y la Universidad de Tokio en Japón, descubrieron que la proteína NLP7 sirve tanto como interruptor y receptor de señal de nitrato. Se trata de una proteína clave que actúa como un sensor primario de nitrato para las plantas terrestres, según un estudio publicado en la revista Nature. Las plantas detectan el nitrato intracelular para ajustar sus respuestas metabólicas y crecimiento. A su vez, en la producción agrícola, el nitrato es un factor importante que aumenta el rendimiento de los cultivos. El estudio también sugiere que desarrollaron receptores de nitrato fluorescentes para observar los niveles de nitrato y los cambios en las plantas a nivel celular. Este hallazgo proporciona nuevos conocimientos para ayudar a mejorar la eficiencia del uso de nitrógeno en los cultivos, reducir el uso de fertilizantes y el consumo de energía, además de mitigar el cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo agrícola sostenible. En Francia, después de 120 años, el Metro de París elimina sus boletos de cartón para embarcarse en un futuro totalmente sin contacto, dejando atrás los icónicos y humildes boletos rectangulares. El metro de la capital francesa se suma a la digitalización en sus sistemas de cobro de transporte. Es así como el plan de la empresa gestora del sistema de venta preveía acabar con su comercialización en el primer trimestre de 2022, pero esto cambió por la pandemia por la COVID-19 y el conflicto en Ucrania, que alegan ha incidido en la escasez mundial de microchips necesarios para fabricar las tarjetas inteligentes que reemplazarán los antiquísimos boletos de cartón. Ahora se estima que los cartones desaparecerán en 2023, mientras la empresa promueve el cambio de hábitos y redujo la cantidad de estaciones que los venden. Como ustedes pudieron percibir, viajeros y viajeras del saber, este tipo de conexiones tecnocientíficas son una muestra del ingenio y la creatividad puestas al servicio de la humanidad, por lo que en Atomum seguiremos mostrando el alcance de muchas de estas al servicio de nuestros pueblos. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomum@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas, porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomum.
What Remains of Edith Finch. Lo que queda de Edith Finch es un juego de aventura que nos presentará una colección de historias sobre la desaparición de una familia en el estado de Washington, Estados Unidos. La intrigante aventura nos sumerge desde los ojos de Edith. Allí exploraremos la inmensa mansión de los Finch para descubrir la historia de la familia y averiguar por qué es la única integrante de ella. En cada historia, experimentaremos la vida de un miembro en el día de su muerte, con historias ambientadas en el pasado y la actualidad. La jugabilidad y el tono de las historias en What Remains of Edith Finch son tan variados como los propios personajes. Las únicas constantes son que cada uno se juega desde una perspectiva en primera persona y que cada historia termina con la muerte de ese miembro de la familia. Sin dudas, un título con una propuesta interesante para conocer cómo se siente ser humilde y asombrado por el vasto e incognoscible mundo que nos rodea. Seguimos con más de la exploración de los universos cognitivos ganados a la socialización y empoderamiento de los saberes aplicados al servicio de la humanidad. Esto es Atomoon. Los algoritmos en la música no son un fenómeno nuevo, pero las contribuciones recientes, tanto en términos del software disponible como en la forma en que los artistas contemporáneos lo usan para explorar nuevos territorios musicales, entre ellos la música electrónica. En este apartado, la composición algorítmica se ha erigido como la automatización parcial o total del proceso de composición musical mediante el uso de computadoras. Incluso desde la década de 1950 se han utilizado diferentes técnicas computacionales relacionadas con la inteligencia artificial para la composición algorítmica, incluyendo representaciones gramaticales, métodos probabilísticos, redes neuronales, sistemas basados en reglas simbólicas, programación de restricciones y algoritmos evolutivos. A razón de ello, en atención a nuestros viajeros y viajeras del saber melómanos, dedicamos una bitácora cognitiva con muchos bits, sintetizadores y aplicaciones musicales digitales, porque revisamos la incorporación de la composición algorítmica en la música electrónica. Así que conecte su laptop y pónganse en ritmo con el material que hemos preparado para ustedes, viajeros y viajeras del saber. La música electrónica emplea instrumentos musicales electrónicos y tecnología musical electrónica para su producción e interpretación, y también se puede llamar así a los ritmos creados con programas de computador que permiten características tan disímiles de los instrumentos analógicos que por sí mismos definieron todo un género musical. Estos sonidos son manipulados y procesados por hardware capaces de generar señales sonoras o por software con el que se fusionan y se modulan aún más. La llegada de la tecnología MIDI merece mención especial, pues permitió que con el simple acto de presionar una tecla, controlar una rueda, mover un pedal o dar una orden en un microordenador, se pudieran activar todos y cada uno de los dispositivos de un estudio de producción musical remotamente y de forma sincronizada, respondiendo cada dispositivo de acuerdo a las condiciones prefijadas por el compositor. Entre los principales exponentes de este género se oyen nombres como los de David Guetta, Tiesto, Armin van Buuren, Afrojack o Daft Punk, entre muchísimos otros, pues la llegada de estos versátiles recursos ha puesto al alcance de las grandes audiencias una capacidad productiva antes muy privilegiada, especialmente en combinación con Internet y la difusión de equipos con gran capacidad de cómputo, capaces de ejecutar algoritmos a gran velocidad. La composición desde tiempos antiguos se nutrió de la armonía presente en fenómenos naturales y en proporciones y secuencias matemáticas. El estudio matemático de la armonía tiene miles de años, registradas en textos de Pitágoras y Confucio. Los sistemas de escritura y enseñanza de la música siempre contemplaron un orden entre limitadas opciones sonoras.
por lo que el uso de fórmulas y reglas se encuentra en las bases de las artes secuenciales como la música. Un ejemplo actual se puede hallar en la canción Lateralus, de la banda Tool, en la que las métricas y letra de la canción siguen estructuralmente los números de la secuencia de Fibonacci. Numerosos compositores se han inspirado en series numéricas para estructurar sus obras. La combinación de esta tradición con la automatización informática ha dado lugar a la composición algorítmica, que está revolucionando la música en dos grandes vertientes, las del azar y las de las reglas. Escribo un programa de computadora y ese programa de computadora crea o genera una pieza de música para mí. Ahora cada vez que ejecuto ese programa, le doy una pieza musical diferente. Esto se llama composición algorítmica, lo cual ha sido una actividad marginal por muchos años. De hecho, lo es desde Mozart, lanzando dados llamados dados musicales, para decidir qué motivos y qué temas poner a continuación en su pieza musical. Y el otro modelo es el gramatical. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a las relaciones y a las funciones de los componentes de una oración. A todos nos han dicho alguna vez de que la música es un lenguaje. Las posibilidades de usar las inteligencias artificiales y los algoritmos para que los usuarios puedan crear música de forma casi instantánea todavía están en sus albores. Un objetivo claro para un sistema de composición algorítmica es producir la metodología creativa del compositor. El resultado sería un sistema hecho a la medida de ese compositor en particular, lo que es conocido más genéricamente como sistema experto. En los últimos años, con el desarrollo práctico de las redes neuronales, ha sido posible llevar el concepto de composición algorítmica al ámbito de la imitación, en donde se han desarrollado redes neuronales complejas que emulan el estilo de composición de grandes músicos de la historia. Son muchos los modelos algorítmicos con los cuales se vienen desempeñando los software de composición algorítmica, como las cadenas de Markov, dependientes del azar, de tiempo discreto, en un bucle cambiante, los algoritmos evolutivos, que cumplen un ciclo repetido de evaluación, selección y reproducción con variaciones, los autómatas celulares, en los que cada célula actualiza determinísticamente su estado, o las redes neuronales, que se entrenan para generar música como la que aprenden. El software creado para la composición algorítmica es sumamente variado, con algunos muy destacables, debido a los retos científicos que representan. El sueco Olof Mogren creó una red neuronal generativa antagónica, entrenada con datos secuenciales de música clásica. El enfoque involucra entrenar dos modelos neuronales con objetivos conflictivos, donde cada uno fuerza al otro a mejorar. El generador produce muestras que intentan sonar de una manera real en comparación a la música clásica, y al discriminador intenta distinguir entre muestras reales y generadas. También está DeepBach, que es un proyecto abierto de generación de música polifónica, el cual aprende corales al estilo de Bach mediante el aprendizaje de máquina, siendo capaz de imponer la melodía, el bajo, el ritmo, así como saber cuándo terminan las frases e incluso rearmonizar corales existentes. Mientras tanto, el trabajo realizado por los ingenieros Zukowski y Zach toma su enfoque en los géneros extremos de black y death metal. Este sistema procesa pedazos de música de 8 segundos en formato FLAC, los cuales son divididos en sets de entrenamiento, prueba y validación. Existe una variedad de soluciones más dirigida a los artistas que a la investigación, como el entorno de programación orientada a objetos para composición de música, como Music, que permite la creación y manipulación de información musical, que puede ser transformada en sonido, partituras u otras representaciones mediante varios protocolos estándar. OpenMusic, en el que los resultados de sus cálculos normalmente se muestran en notación musical convencional, que luego se puede manipular directamente, si es necesario, a través de un editor o la aplicación Max MSP. Comencé a sumergirme en el aprendizaje de Max recientemente. En este momento estoy aprendiendo lo básico, algoritmos para síntesis musical o composición algorítmica, así como el tiempo aleatorio, síntesis de ondas y efectos. Esas son las cosas que estoy aprendiendo en este momento y que hacen la composición algorítmica tan dura. Es que se requiere mucha lógica, formas de procesar, por lo que tienes que dividir las cosas en secuencias, lo que significa que básicamente tienes que aprender a hacer ingeniería inversa a todos los instrumentos musicales y efectos que escuchas. Ves una referencia, usas un esquema como referencia y entonces puedes replicar ese esquema en Max.
¿Es una composición creada por una red neuronal una composición original? ¿O es simplemente un reordenamiento inteligente del estilo de algún autor, cuyo trabajo se usó para entrenar la red? ¿Quiénes y en qué medida deberían poseer los derechos de autor de tales producciones? ¿Es tan diferente esto de lo que ocurre en el proceso social de producción artística? En ciertos aspectos, una red neuronal profunda funciona como un superhumano al componer, igual que al calcular. Por ello, las respuestas son diversas y nos retan a las puertas de una revolución tecnológica y social, tomando en cuenta que es capaz de procesar información de manera incluso mucho más eficiente que el mejor músico. Un aspecto interesante de las composiciones algorítmicas se refiere a la creatividad. Las computadoras y el software prevalecen entre muchos compositores y algunas escenas artísticas, como la música generativa, un concepto de la música electrónica que existe desde hace más de 50 años y que ha venido agarrando mayor importancia en la producción musical a medida que mejoran la tecnología informática y los sistemas de inteligencia artificial que adoptan la música generada por computadora como parte de su identidad. Sin embargo, la creatividad sigue estando mayoritariamente en manos de los compositores. Momento de una nueva pausa en Atomum, pero no se aparten de sus pantallas porque nos embarcamos en nuestra sonda del saber para viajar en la data. Sampler. Un sampler es un instrumento musical electrónico capaz de reproducir grabaciones de sonidos, samples. En los años 50, Harry Chamberlain inventó un instrumento musical electromecánico llamado Chamberlin, un teclado con el que se podían replicar los sonidos pregrabados de los instrumentos de una orquesta. Los primeros samplers digitales nacieron con el Fairlight CMI en 1979 y eran extremadamente costosos. Pero en 1980, Dave Rosen diseñó el Emulator, un sampler digital con funciones similares a las de Fairlight, teniendo un coste mucho menor a su antecesor. Las características de un sampler a tener en cuenta al valorarlo son el espacio de sample, la profundidad de bit, número de canales, el número de salidas, la polifonía y su interfaz, entre otras. A su vez, los efectos de sonido más usados se encuentran el eco, reverberación, flanger, bucle o loop, así como cambios en el tono, el volumen, el color y la intensidad del sonido. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomum. Ahora les invito a recorrer el cosmos y los misterios de las galaxias en nuestro peculiar vistazo espacial de fuera de órbita. La floreciente industria espacial de China ha logrado avances significativos en los últimos 10 años, incluidos haber lanzado más de 200 cohetes. Actualmente, el gigante asiático tiene más de 600 satélites de aplicaciones en órbita y se han aplicado ampliamente más de 2.000 tecnologías desarrolladas para el programa espacial tripulado de China, impulsando la innovación en sectores como materias primas, microelectrónica, fabricación de maquinaria y comunicaciones. Ya envió una misión no tripulada a la Luna, llamada Chang'e para recolectar y devolver muestras de rocas. Plantó una bandera china en la superficie lunar. Con el lanzamiento del módulo de laboratorio de Mengtian, previsto para octubre, se espera que la estación espacial de Tiangong esté terminada este año. Beijing tiene grandes ambiciones para Tiangong y espera que reemplace a la Estación Espacial Internacional, que dejará de operar en 2031. Preste atención a la siguiente difícil de creer de la semana. Viajeros y viajeras del saber,
porque las claves para comprender nuestra evolución como especie humana estaría en unos peces, pues resulta que científicos en China dicen que han descubierto fósiles de peces que datan de hace 440 millones de años y que sus hallazgos podrían cambiar la comprensión de todo el marco evolutivo. Los fósiles ayudan a rastrear muchas estructuras del cuerpo humano hasta los peces antiguos, incluso dar con el origen de la mandíbula en los vertebrados. El material se los mostramos de inmediato. Dos depósitos de fósiles de peces antiguos en Guizhou, sur de China, y Chongqing, en el suroeste, fueron descubiertos por científicos durante el estudio del campo en 2019. El depósito de fósiles de Chongqing incluye un pez, conocido como Acanthodians, con una armadura ósea alrededor de sus aletas y se considera el antepasado de las criaturas con mandíbulas y columna vertebral, incluidos los humanos. Esto según lo que señala Min Xu, investigador del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia de Ciencias de China. El hallazgo nos da una comprensión más clara de la apariencia, la diversidad y la variabilidad morfológica de los primeros vertebrados con mandíbulas. Esta es en realidad una evidencia fósil muy valiosa para que podamos comprender mejor el origen y la evolución más temprana de las mandíbulas. En 2013, los científicos dijeron que habían encontrado un fósil de pez de 419 millones de años en China, que refutaba la teoría de larga data de que los animales modernos con esqueletos óseos evolucionaron de una criatura parecida a un tiburón con un marco hecho de cartílago. Aunque resulte difícil de creer, la criatura recién descubierta, apodada Fangyinchania, es anterior a este antiguo fósil de pez en unos 15 millones de años, un hallazgo que reescribe la historia natural. En las últimas décadas, a pesar de la controversia y las críticas existentes sobre el empleo de algoritmos para el desarrollo de composiciones musicales, numerosos sistemas informáticos han demostrado el poder de la interacción humano e inteligencia artificial, trayendo consigo obras musicales derivadas de una respuesta positiva a la inteligencia colaborativa. El artista sonoro, compositor, filósofo e investigador colombiano Miguel Izaza nos destaca que, desde el software que aprende de los datos de samples para organizar de forma inteligente la librería, hasta biocomputadoras que hacen música, pasando por orquestas completamente armadas por robots, hasta sistemas generativos en apps que hacen una música siempre diferente, es evidente que la autonomía de la máquina, aunque sigue supeditada de una u otra forma al humano, es cada vez más intensa y revela cada día nuevos procesos en el mundo de la música. Y así culminamos este interesante capítulo de Atomun. No olviden seguirnos en nuestras cuentas, en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomunTelesur. O si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y también por nuestra nueva cuenta en Instagram, Atomun Telesur TV. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.